cuánta más prueba el mundo necesita para saber que este pueblo es pueblo de Dios y que Él está dirigiendo sus asuntos como solamente Él lo puede hacer. Cuando ellos volviendo, ay, preparando una nación suya y llamándole a Israel, porque habían todo tipo de personas en Washington que querían que el presidente Truman hiciese lo opuesto, que les negase todo, o si lo hacía, que no se podía llamar Israel, obligarlos a que le llamen otra cosa. Y finalmente él dijo, estamos poniendo el prestigio de los Estados Unidos tras el esfuerzo de Israel y se va a llamar Israel conforme a la palabra bíblica. ¿No es eso suficiente prueba sobre quién Dios es y lo que Dios está haciendo? Tendría que saber y tiene que darle importancia a la profecía de la Biblia. El mundo no lo sabe. Perdón, Usted va a repite tener que eso, por saber favor. y importarle las profecías en lo que se refiere a Israel en la Biblia. Aquellos que leen Y la la Biblia. mayoría de la gente del mundo no le importa. Puede ser un punto notable en la historia que ninguna nación históricamente que ha sido desparcida, regada por todo el mundo, ha regresado y establecerse Nunca ha nuevamente. sucedido, y ese es mi punto. Y aún eso, no pienso que basado en cómo miro que cómo trata el mundo a Israel, no creo que tengan ninguna idea, no creo que lo reconocen ni lo honran de ninguna manera. Si aún piensan sobre eso, si hay algo, hay una enemistad natural entre estas personas porque son un pueblo especial de Dios y lo que Dios tiene en su mano, lo que Dios está trabajando, el resto del mundo va a despreciar. Y no solamente lo rechazaban, sino que hicieron todo lo posible para destruir a Así es. Israel. Así es, así es. Y lo hubiesen hecho si Sí, lo hubiesen logrado si hubiesen podido. la respuesta natural, y Jan estaba hablando sobre esto el otro día y mirábamos esto una y otra vez. Israel ha sido atacado, 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 atacado. Ellos responden, nadie habla del ataque, nadie habla del hecho de que están lanzando misiles a su tierra, sino que están hablando de la respuesta de Israel. Esto me muestra una enemistad que está más allá de un sentido común. Hay una enemistad en el mundo espiritual que se está levantando contra Israel porque ellos lo hacen de esta manera. Dios tiene su mano sobre ellos. Leí, esto si es verdad o no, no lo sé, pero en una de las guerras, y John sabe cuál es, Israel se le había acabado las municiones y de los cañones que tenían, bueno, de 105 calibres y la situación era crítica, no habían municiones y estaban llamando aquí a los Estados Unidos en líneas abiertas, diciendo necesitamos ayuda inmediatamente, porque si no recibimos ayuda, entonces no vamos a sobrevivir. Así que Henry Kissinger estuvo de su lado y cargaron varios aviones C-5, en aquel momento el avión más grande del mundo, y podía albergar tres autobuses de transporte público, un avión muy poderoso, y lo cargaron con todo tipo de municiones y equipos y todas esas cosas, lo que Israel decía que necesitaban. Entonces, Kissinger les dijo que despegasen y había un general que estaba volando en el avión principal y él dijo, hasta que yo no escucho del presidente de los Estados Unidos, este avión no se mueve. Evidentemente, él no está muy a favor de ayudar a Israel. Y me gusta lo que Kissinger dijo. Le dijo, si ese avión que usted está volando no sale a volar en 5 minutos, usted va a ser un cabo en 10 minutos. John, ¿sucedió así de verdad? La historia, como entiendo, fue contada por aquellos que conocían los detalles. No era Kissinger, sino Bien, Alexander bien. Haig.
Haig y Kissinger trabajaron juntos en la administración, pero fue Alexander Haig que hizo el comentario y tuvo el poder para tomar esta decisión. Necesitamos ayudarle a Israel. Ellos habían sido atacados de repente, un ataque de sorpresa en Yom Tekoa, su feriado. No estaban preparados para ese ataque, entonces se volvió bien desesperante, bien rápido. Necesitaban restauración del equipo para tener Pero éxito. me gusta lo que le dijeron. Me gustó la historia. Si no vuela en 5 minutos, será un cabo en 10 minutos. Necesitamos gente así. Él llamó su atención rápido. Le doy gracias al Señor por este país, Estados Unidos de América. Como una nación Sí. hemos apoyado a Israel. No hemos hecho las cosas correctas todas las veces, pero el entendimiento común es por los creyentes, pero has cambiado en los pensamientos en la historia. No es que ese patrón ha cambiado, sino que hemos cambiado. eh, Está ganando momentum y descuenta la restauración de Israel, nega la restauración de Israel. Dios va a llevarlo al nuevo pacto de Así Jesucristo. es. Tal vez no sea después de la gran tribulación. Y sí, los judíos hoy sí pueden ser salvos y deberían ser salvos de la manera que los gentiles. Pero para mostrar su fidelidad y sus promesas son ciertas y que Él es un Dios de pactos, Él le prometió en el antiguo pacto en más de 100 lugares que los iba a restaurar como nación. Eso no es algo que podemos leer y podemos decir que es alegoría, sino que es Así una es. realidad. Y como usted dijo, en 1948 miramos el principio de lo que siento que revela Ezequiel 37, la nación uniéndose. No va a ser una nación de paz hasta que venga Cristo, pero estamos viendo esto suceder delante de nuestros ojos. Las naciones que están alrededor de Israel, que son las naciones del Salmo 83, aquellos que quieren al eliminarnos como nación. El Estado Islámico trata de la profecía del fin. Hablan de la destrucción completa de los judíos cuando regresa Jesús en Damasco. Por 40 años va a pelear contra los judíos y destruirlos. No va a quedar ningún judío en la tierra. Cuando Mahoma murió, habló de la limpieza de los judíos de Arabia Saudita. Entonces tenemos ese odio que se está pasando de generación en generación. Ahora tenemos los palestinos y muchos son entrenados para odiar a los judíos. Y también los Hamas, una organización terroristas que habla de la destrucción de los judíos. Lo hace bien claro que odian a los judíos. No es parte. Todos enseñan eso. Entonces tenemos este odio generacional. Tenemos la Iglesia Católica por años que fomentó ese odio contra Israel. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana hace eso? Ellos aceptaron la enseñanza de Agustino, donde muchos de los antepasados hablaron de Israel en una manera bien De allí negativa. viene esa idea. Es un mal entendimiento de la palabra de Dios. Una vez más, es esa enemistad natural. En todo lo que el mundo depende, no es lo que Dios quiere. Tenemos que ver, sorprendidos, ver la respuesta del mundo hacia Israel, en el sentido negativo, ¿no? ¿Por qué es eso así? Es la misma razón por la cual el mundo odia a los cristianos. Ahí está, la mano de Dios está sobre Así es. ellos y hay realmente una enemistad natural allí. Estaba leyendo un comentario de Mateo 24. Esto fue escrito por F. F. Bruce en 1943. Esto fue 5 años antes del fundamento de la nación de Israel. F. F. Bruce en Mateo 24 dijo, aún los que creen que la mayoría de los eventos de Mateo 24 se cumplió en la caída de Israel, de eso está hablando John. Tienen que entender que este es algo muy lejos por la exposición. Aparece que la venida del Hijo del Hombre no se tiene que identificar con la caída de Jerusalén, sino que un evento que viene adelante, que va a ser un evento más cataclísmico que el mundo ha visto. 1943, antes de que fue fundado Israel, F. F. Bruce está reconociendo que no miramos la nación de Israel, no está formada, pero es algo que va a suceder, porque muchos comentarios, muchos teólogos no sentían que eso iba a suceder. Si miramos
el comentario de los metodistas en los 1900, miramos la idea de que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y F. Bruce dijo, no, este es algo que no ha sido cumplido. Es bien increíble pensar en eso, porque 5 años después miramos la formación de la nación de Israel. Y no había muchos que predicaban y enseñaban lo que él estaba predicando en ese momento. No lo era, pero él estaba convencido por las escrituras de que Israel era Israel, que la iglesia no había reemplazado a Israel, y esto fue antes de que fuese un pensamiento prevalente. Aún miramos algunas personas que se detienen a esa idea, pero no era la idea permanente en ese tiempo.